Gracias por continuar en sintonía de Entre Noticias. En este segmento vamos a estar conversando con el doctor Daniel Peña, médico especialista en cirugía del pie y tobillo, y vamos a hablar con él sobre el pie diabético y el pie reumático. Si tienen preguntas o comentarios que hacer relacionados a este tema, pueden hacerlos a través de nuestra etiqueta ENPies. Bienvenido, doctor, nuevamente a Entre Gracias, Noticias. gracias. Muy buenos días. Vamos a enfocarnos en este bloque justamente sobre el pie diabético, cuáles son las causas, por qué se produce justamente. Ok, bueno, el pie diabético, ante todo, tiene que ser un paciente, una persona que sufra de diabetes, ¿ok? Hay unas estadísticas importantes que ha hecho específicamente Estados Unidos por la cantidad de, de- de patologías provenientes de la obesidad, en donde ellos han sacado unas estadísticas en cuanto a los pacientes diabéticos. Y entre eso, la patología del pie entre los diabéticos, que puede comenzar entre los 25 hasta los 55, bueno, hasta que el paciente fallece, comenzar a presentar muestras de problemas a nivel del pie, ¿ok? Y entre esos son todos los que es la parte de las úlceras a consecuencias de hiperpresión por el tipo de pie que puede tener el paciente, las heridas, lógicamente, las uñas mal cortadas que se pueden encarnar, por decirlo así, que es la onicocriptosis, y las complicaciones que pueden darse a consecuencias por un esguince o por una fractura o por algún otro tipo de traumatismo implicado a nivel del pie en una persona diabética. ¿Ok? Hablamos entre las partes de los elementos anatómicos que con más frecuencia se afectan a nivel del pie. Está entre aproximadamente un 10 a un 15% de los dedos. Eh, Posteriormente viene todo lo que es la parte posterior del pie, lo que es el tarso, que está menor en la cantidad de porcentaje, aproximadamente un 10%, y después viene todo lo que es la parte posterior del pie, ¿ok? Que ya comienza a ser un poquito más elevado, y eso tiene mucho que ver más en pacientes sedentarios, donde comienza a afectar el hecho de estar mucho tiempo acostado, mucho tiempo sentado en una posición, y esa presión va provocando lesiones por presiones a nivel de la piel. ¿Por qué? Esto está dando porque los niveles de azúcar, cuando no pueden ser controlados en estos pacientes, y más ahora nosotros, en este momento que estamos pasando nosotros aquí en Venezuela, que no conseguimos los medicamentos, que no conseguimos los antibióticos, ¿qué es lo que está pasando? Aumentan los niveles de glicemia. Esos niveles de glicemia comienzan a ser depósitos a nivel de las terminaciones nerviosas, comienzan a dañarse, comienzan a dejar depósitos de almidón que van desestabilizando el sistema neurológico, su parte homeostática, y comienza a haber pérdida de la sensibilidad. Comienza con la parte más distal, comienza con la sensibilidad superficial, donde el paciente no puede sentir cualquier pequeña lesión que podría haber sentido anteriormente. ¿Qué quiero decir con esto? Si está caminando, se clava una pequeña astilla, no lo siente. Y ahí comienza entonces ya el delirio del paciente que va a llegarte a la consulta. ¿Ok? Además de eso, comienza a haber también lesiones con el tiempo de todo el sistema ligamentario, articular, vascular y óseo finalmente, convirtiéndose posteriormente en lo que llaman el famoso pie de Charcot, que es todo un pie deformado, ¿ok? Que no tiene que ver nada con la parte reumática, sino solamente diabética, ni con la parte de cómo se inició el epónimo de la enfermedad de Charcot, que era consecuencia de pacientes sifilíticos en una tercera etapa, ¿ok? Y ahí es cuando viene todo el problema en el nivel del pie y cuando nos llegan los pacientes. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que a veces nos llegan los pacientes con esas pequeñas úlceras eh, que al principio no se dan cuenta, piensan que es algo muy sencillo, que no les está pasando nada, que los pueden controlar, y a medida que va pasando el tiempo se dan cuenta que no lo pueden controlar, que no pueden curarlo, que no puede cicatrizar esas úlceras,
y nos llegan entonces unos periodos bastante avanzados en el momento. Y ahí es cuando viene ya el delirio de cada uno de nosotros, el problema de cómo tratarlo, cómo poder enfrentarlo, y más en este momento en donde un pie diabético que nos llega con úlceras muy grandes y con pies deformados y con una gran cantidad de comorbilidades, que no solamente es el problema del pie, sino problemas vasculares, problemas renales, entonces se viene complicando mucho y es cuando tenemos que hospitalizar a los pacientes y tratar de hacerle limpiezas continuas, no una vez, sino 2, 3, 4, 5 veces, o tenemos que llegar a la parte de las amputaciones. ¿Ok? Hay un porcentaje también de eso de las amputaciones en cuanto a los dedos, casi un 15%, medio pie muy bajo cuando lo logramos hacer para tratar de salvar un pie que pueda todavía ser funcional para el paciente, y después vienen las amputaciones que son por debajo de la rodilla o por encima de la rodilla, ya cuando está muy devastado todo. Y justamente esa es una de las preocupaciones más frecuentes de los pacientes diabéticos, llegar justamente al tema de que se les sea amputada una pierna o un pie en estos casos, doctor. Bueno, eh, nada, buscar los factores, qué hay que hacer, qué tiene que hacer el paciente, tener a alguien que lo ayude a revisarse sus pies, ¿ok? Darse cuenta que ya está perdiendo la sensibilidad, porque la sensibilidad no solamente en los pies, lo puedes presentar también en las partes de las manos, ¿no? De hecho, agarrar una taza de café caliente y no te das cuenta y se está quemando el paciente y es una quemadura de primer grado. Pero bueno, enfocándonos en los pies es eso, hay la pérdida de la sensibilidad, con el tiempo se va deformando, no se da cuenta de qué está pasando a nivel del pie, piensa que el calzado le va bien en todo momento y comienza a presentarse con unos calzados que ya son incómodos, que le comienza a hacer roce, que le comienza a apretar, una piedra dentro del zapato que comienza a apoyar mal y se lo incrusta, ¿ok? Y por eso muchas veces, que son los pacientes muy sedentarios, no pueden lograr verse el pie y verse los dedos y cuidárselos. Entonces te llegan ya con ciertas lesiones importantes, los cuales tenemos que ser un poquito más agresivos en cuanto al tratamiento, ¿ok? Si nos llegaran a tiempo, si nos llegaran, podríamos en todo momento curarlo y tratar de salvar de todos los miembros, que es lo que quisiéramos hacer nosotros en todo momento. Pero cuando nos llegan en unos estados muy avanzados, tratamos de buscar la forma posible de cómo mantener funcionando a ese paciente con su miembro, que es lo que Doctor, tratamos de buscar. justamente quisiera hacer mención justamente de esa, la parte preventiva, para no llegar a que se le sea amputado este parte de nuestro cuerpo a este paciente diabético. Tomar mucha atención entonces a estas pequeñas úlceras que se le forman en los pies, a cortar de manera correcta las uñas y no terminar cortando una parte importante del borde de esta uña. Esto también genera una incidencia o sería preventivo. Importantísimo, claro que sí, Importantísimo. porque cuántos nos están llegando con problemas a nivel a consecuencia de las uñas encarnadas. Utilizar un corta uña adecuado, que son específicamente para esos pacientes diabéticos o pacientes que ya no pueden ver, no tienen una buena visión. Acuérdate que también afecta la visión la diabetes, o sea, hace su retinopatía. ¿Ok? Tratar de mantener los pies secos, no mantener los pies húmedos. La maceración de la piel también debilita y hace que penetre cualquier tipo de bacteria a ese nivel o hongo, ¿ok? Que pueden entrar y afectarnos al pie. Darse cuenta de que está comenzando a presentar una deformidad, porque con el tiempo se va deformando el pie, hay unas disfunciones del tibial y comienza a presentarse esos pies planos adquiridos con el tiempo a consecuencia de la diabetes o ese pie de Charcot que se va deformando con el tiempo. Estamos conversando con el doctor Daniel Peña, médico especialista en cirugía del pie y tobillo. Hablábamos justamente sobre el pie diabético. En la próxima parte vamos a estar abordando el pie reumático y haremos lectura a todos los comentarios y preguntas que nos hacen llegar a través de nuestra cuenta en Twitter, @entrenoticiaseb, y quienes están utilizando nuestra etiqueta EN Pies. Ya venimos.